continuar con nuestras metodologías para la evaluación o determinación de grados de riesgo interiores en los inmuebles destinados al servicio público. La sesión previa lo que abordamos fue la metodología de Mosler, con la cual desarrollamos paso a paso el procedimiento para hacer la evaluación de riesgo usando esta metodología para cualquier riesgo excepto incendios, porque hicimos mención de que para determinar el riesgo de incendio íbamos a utilizar otras dos, que es el apéndice de la norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es relativa a las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, y la otra es la del MESERI. En esta sesión vamos a abordar nosotros esta metodología. Queremos recordar, es importante recordar que las normas oficiales mexicanas, por la ley de metrología que tenemos en México, son de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que, y particularmente la norma 002, dado que el grado de riesgo de incendio está presente en cualquier inmueble, es obligatorio que todos los inmuebles lleven a cabo o hagan la implementación de los aspectos de condiciones de prevención, de seguridad y prevención contra incendios en los centros de trabajo en materia de incendios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria cuando así corresponden, cuando aplican de acuerdo a las actividades que estamos realizando en los diferentes inmuebles, y aplican para todo el territorio nacional. Vamos a ver. Para llevar a cabo o hacer la presentación, la manera en que se presenta el documento de la norma oficial mexicana 002, contamos con que los requisitos que estamos viendo y que están ustedes viendo en la lámina están o han sido extraídos directamente de la norma oficial mexicana. Y como hemos ya hecho la recomendación, las sesiones previas, y ahora somos enfáticos en ellos, solicitamos a todos ustedes que hagan la lectura y la revisión de las fuentes primarias. ¿Qué nos referimos con las fuentes primarias? Con los documentos originales de donde nosotros sacamos la información. Ejemplos: la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para la Ciudad de México, vigente, su reglamento, los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público, y aquí están ustedes pues obligados prácticamente a hacer la lectura completa de toda la norma oficial mexicana, porque necesitamos todos los elementos que vienen ahí. Recuerden, son obligatorios si es que así nos compete, y además si tenemos los elementos. Estoy hablando, por ejemplo, si no tenemos hidrantes, pues no es necesario implementar medidas sobre hidrantes, dependiendo de las características de nuestro inmueble. Entonces, hagan la lectura. Repito, estos puntos que estamos viendo aquí vienen tal cual, están extraídos de nuestra norma oficial mexicana. Muy bien, lo primero que nos pide para poder elaborar o poder presentar esta evaluación de riesgo conforme a la 002 es un croquis general del centro del trabajo, o sea, del inmueble, por pisos, por supuesto, actualizado y colocado en los principales lugares de tránsito, a la entrada del inmueble, es decir, en lugares donde pasan regularmente las personas, ya sea población fija o población flotante. Debe de contener los siguientes datos: el nombre, denominación o razón social de la institución o dependencia que ocupa el inmueble en particular, y su domicilio, así como de los predios colindantes. Y ya vimos que para poder lograr esto, lo que hacemos pues es utilizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, donde me da un entorno en 500 metros. Entonces puedo utilizar esta herramienta para poder presentar este croquis de los inmuebles que están en el entorno, y los demás, bueno, es fácil tener acceso y poder presentar esta información. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, la identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo que presentan, en este caso, riesgo de incendio. ¿Cuáles son básicamente en los inmuebles riesgo de incendio? Donde tenemos subestaciones, donde tenemos las acometidas de la Comisión Federal de Electricidad, de CFEA, donde tenemos los sites, ¿no?, que generan una gran cantidad de calor,
donde tenemos nosotros centros o cuartos de fotocopiado, de impresión, porque en estos sitios que yo estoy haciendo mención se genera o se demanda mucha energía eléctrica, y esto pues genera aumento de temperatura. Ya lo saben ustedes, por ejemplo, que en los sites están colocados sistemas de ventilación, bueno, aires acondicionados, porque se genera tanto calor que se necesita manejar una baja temperatura, precisamente para que no se generen incendios, para evitar daño a los equipos. Entonces, y todos estos lugares donde tenemos riesgo, lo debemos de tener identificados también en nuestro croquis, y donde hay electricidad, y pongamos énfasis en la electricidad, ahorita comento por qué, colocar nuestro señalamiento de un triángulo amarillo con una especie de relámpago, y donde dice riesgo eléctrico. Esto también se coloca en los tableros donde tenemos los non-breaks para la corriente eléctrica, se debe colocar aquí. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en la electricidad, o por qué mencionamos esto? Bueno, porque la causa número uno, no es la única por supuesto, la causa número uno de los incendios en los centros de trabajo es la falta de mantenimiento o el uso incorrecto de las instalaciones eléctricas. Sin excepción, es la causa uno, la número uno. Por eso es que estoy siendo enfático que cuando hagamos la identificación de este punto que nos pide la norma oficial mexicana, tengamos muy presente aquellos sitios donde hay una gran demanda de corriente eléctrica. Repito, no solamente eso, sino donde está la acometida, la subestación, el SAI, cuartos de fotocopiado. ¿Qué otro punto nos pide? Bueno, la ubicación de los medios de detección, como obviamente pues son los detectores de humo u otro tipo de recursos, detectores de humo, detectores de temperatura, cualquier recurso que tengamos o dispongamos en el inmueble, si es que contamos con ellos, para hacer la detección de los incendios, así como los equipos y los sistemas contra incendios. Es decir, en el croquis deben de aparecer dónde están colocados los extintores, dónde están colocados los gabinetes rojos, donde tenemos nosotros megáfonos, hachas, palas y todos esos recursos con los que contamos para hacer prevención y ataque contra incendios. También debemos de contar, dentro de este croquis deben de estar señalizadas las rutas de evacuación, así como las salidas de emergencia y puntos de reunión, que pueden ser puntos de reunión internos o puntos de reunión externos. ¿Está bien? Con la salida. ¿Qué más debemos presentar? Bueno, la ubicación del equipo de protección personal, ¿no?, que vamos a ver cuando toquemos el tema de la integración de las brigadas, y cuando realicen ustedes sus cursos o que han realizado ya sus cursos de las brigadas básicas, más 2 capacitaciones adicionales en nuestra aula virtual, ahí se hace referencia a los equipos de protección personal. Bueno, con lo que nosotros contemos respectivamente en nuestros inmuebles, tenemos que decir dónde está ubicado este gabinete, dónde se encuentra, todo lo que el equipo que contamos para ataque contra incendios, dónde está ubicado, y señalización en el croquis. La ubicación de los materiales y equipos para prestar o para brindar primeros auxilios, botiquines, férulas espinales largas, todo con lo que nosotros contemos para poder dar atención de primeros auxilios. Muy bien, ahora hay 2 posibles resultados en la determinación del grado de riesgo de incendio utilizando la norma oficial mexicana 002, que obtengamos que el inmueble sea de un riesgo ordinario o que sea de riesgo alto. No existe riesgo bajo. Entonces, riesgo ordinario, riesgo alto. Si nuestro inmueble, vamos anticipando, o es un edificio, es un inmueble con un alto grado de riesgo de incendio, lo que nos pide la Secretaría del Trabajo en esta materia es una acta y la minuta correspondiente a la verificación satisfactoria de esta norma oficial mexicana, de la 002, que obviamente, bueno, que está publicada y como ya hemos hecho varias veces mención, por la Secretaría del Trabajo. Sí, tenemos que presentar acta y minuta de la verificación de esta norma. ¿Qué más tenemos? Este dictamen que nos pide por una unidad verificadora no es de manera obligatoria. O sea, podemos con nosotros o los inmuebles, cualquier persona cuando contrata una unidad verificadora, lo que está haciendo es que la Secretaría del Trabajo, ante una eventual inspección a nuestros inmuebles para cumplimiento de las normas, concretamente para el cumplimiento de la 002,
Bueno, cuando se presenta el dictamen de la unidad verificadora, ya no realiza ningún recorrido, ninguna inspección, que con el documento emitido por la unidad verificadora es suficiente. De no ser así, se tienen que realizar recorridos de inspección por parte de los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, un acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Al final, cuando ustedes revisen con detenimiento la norma oficial mexicana, van a ver que hasta en la parte final, en la parte donde empiezan los apéndices, dice lista de cotejo para verificación de cumplimiento de la norma. Entonces, este instrumento, que además ya está disponible en el aula virtual para que ustedes puedan disponer del documento, ustedes solamente lo que tienen que hacer es verificar si ese rubro aplica o no aplica para el centro de trabajo y si se cumple o no se cumple. Y con este cumplimiento puede ser, hay de dos tipos. Uno es que se necesite evidencia documental, ¿no? Voy a decir un ejemplo de evidencia documental. La factura de los extintores portátiles, cuando se mandan a recarga cada año, la factura es evidencia documental que la norma pide. La colocación de señalamientos solamente es evidencia física, o sea que ante el recorrido se observe que hay colocados señalamientos, en este caso de color rojo, diciendo, por ejemplo, que ahí se ubica un gabinete o que está ubicado un extintor. Solamente esos son los dos tipos de cumplimientos, documentales o físicos, y ustedes lo pueden observar ahí. Muy bien, ¿qué más? Ahora necesitamos de hacer, ¿qué utiliza esta norma oficial mexicana o este método de la norma oficial mexicana de la 0202? Bueno, tiene básicamente dos criterios. Uno, la superficie construida en metros, y dos, el inventario de combustible. Básicamente es eso. No considera otro aspecto para la determinación del grado de riesgo. Superficie construida en metros cuadrados, inventario. Vamos a ver con detenimiento cada uno de los rubros. En el primero, recuerden que la categoría, el resultado es que resulte ordinario o que resulte alto. Solamente hay esos dos. Entonces, el primero, para que por la superficie construida resulte de manera ordinaria, tiene que ser menor a 3,000 metros cuadrados. Y en el caso de que sea alto, pues es que sea igual o mayor a 3,000 metros. Que estamos diciendo, si los inmuebles donde ustedes llevan a cabo sus actividades tienen una superficie construida mayor a 3,000 metros, ese criterio pues es suficiente para determinar que el grado de riesgo de incendio es alto en sus respectivos inmuebles. Y la otra es por la cantidad de el combustible. El primero que nos pide el primero que considera son los gases inflamables en litros. Estos gases inflamables básicamente es gas LP o gas natural. Podríamos tener otros también, por supuesto, como acetileno o alguno parecido, pero regularmente con los que contamos son gas LP, gas natural. Por ejemplo, este inmueble que ocupa esta secretaría hoy día, no contamos con gas, o sea, no hay abastecimiento de gas, por lo tanto, el inventario que nosotros reportamos aquí es cero, no utilizamos gas. Si es el mismo caso para ustedes, bueno, y si no, tienen que determinar la capacidad de almacenamiento, si es que tienen tanques estacionarios, ver la capacidad de los mismos, para ver si rebasamos, o de otro gas inflamable, que este sea menor a 3,000 litros, y en todo caso, cuando resulta igual o mayor, tenemos un riesgo alto. El siguiente rubro de combustible son líquidos inflamables y líquidos combustibles. En la norma viene la diferencia entre uno y otro, lo vamos a mencionar aquí y ustedes lo van a leer con detenimiento en el apartado de definiciones que vienen en la norma. Los líquidos inflamables, la diferencia con los líquidos combustibles es que para que un líquido sea combustible, o la manera en que empieza a generar la combustión, es que tiene que desprender vapores. Estos vapores, como lo vieron ustedes en su curso de prevención y combate de incendios, prevención, combate y extinción de incendios, estos vapores, en el caso de los líquidos, son los que llegan a generar
La combustión no es el líquido en sí mismo, son estos vapores que se desprenden. Entonces, los líquidos inflamables desprenden vapores a temperatura ambiente. Piensen en un bote de gasolina, ustedes dejan caer un cerillo, el cerillo no llega a tocar el líquido, sino desde antes ya se produce un flamazo porque ha alcanzado los vapores y estos son los que arden y generan la combustión. Los combustibles necesitan alcanzar una temperatura por arriba de 37.5 grados centígrados, por arriba de esta. Si no, no desprenden vapores. Incluso aunque ustedes dejen caer un cerillo sobre este líquido, no va a prender, porque todavía no desprende vapores. ¿Cuál es el clásico ejemplo con esto? El diésel. El diésel necesita primero ser calentado y alcanzar temperatura para que empiece a desprender vapores, porque si no, no puede arder, no puede generar combustión. Entonces, básicamente, ¿qué encontramos de manera regular en los inmuebles que son destinados al servicio público? O hay gasolina o hay diésel. Entonces, con estos líquidos también podríamos tener pintura, ¿no? O alcoholes. Si desprenden vapores, repito, a temperatura ambiente, inflamables. Necesitan obtener temperatura, combustibles. E igual, para el caso de los inflamables, nos piden, y esto debe de ser en litros, si es menor a 1400 litros, es un riesgo ordinario, e igual o mayor a este, tenemos un riesgo alto. ¿Sí? Y el siguiente es menor a 2000 litros, o que sea igual o mayor a 2000 litros. Para el primer caso sería un riesgo ordinario, y en el siguiente sería, bueno, el riesgo es alto. Muy bien, nuestro siguiente concepto en la tabla que nos aparece en la norma es el inventario de sólidos combustibles. Madera, papel, cartón, sólidos combustibles, los que encontramos. Y esto se da en kilogramos, por supuesto, que sea, si lo tenemos menor a 15.000 kilogramos, es un riesgo ordinario, igual o mayor a estos 15.000, es alto. Y por último, materiales pirofóricos y explosivos que también se miden en kilogramos, son estos, cualquier inventario que tengamos, o sea, no hay riesgo ordinario. Si tenemos la presencia de estos materiales pirofóricos y explosivos, tenemos un riesgo alto, cualquier cantidad, si lo tenemos. Que yo asumo, doy por hecho que ninguno de ustedes que participan en este curso de responsables oficiales de protección civil tienen estos materiales. Por eso haríamos nuestro cálculo sobre los que tenemos arriba. Ahora, ya que vacío ya que yo obtengo mis inventarios, y déjenme comentarlo aquí, es importante, voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo llevamos a cabo el conteo del inventario? Por ejemplo, pensando en los materiales sólidos. Lo hacemos por piso, lo hacemos por área, lo hacemos por todo el inmueble. ¿Cómo lo tengo que realizar o cuál es el criterio? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si los edificios tienen ingeniería, o sea, sistemas, dispositivos implementados que evitan la propagación de un incendio de manera horizontal o de manera vertical, podemos hacerlo por áreas. Por ejemplo, algunas empresas, básicamente que son el sector privado, colocan en sus áreas de producto determinado muro o bloques, son básicamente metal que soportan tal cantidad de tiempo a tal temperatura, soporta 15 minutos a 1300 grados centígrados, y con eso está evitando la propagación de manera horizontal. Y de manera vertical existen igual dispositivos que evitan esta propagación. Si no tenemos instalados este tipo de ingeniería o estos recursos para evitar la propagación de los incendios, se tiene que contabilizar por completo el inmueble. ¿Por qué tiene que ser así? Piensen en las escaleras de sus respectivos inmuebles. Como vieron, repito, en su curso de prevención, combate y extinción de incendios que realizaron en el aula virtual, vemos que el fenómeno de la convección, que es una de las 3 maneras o métodos en que se propagan los incendios o formas en que se propagan los incendios, el fuego, los gases tóxicos, el humo, la temperatura tienden a ir hacia arriba.
Los ductos de ventilación, las escaleras y los cubos de elevadores son excelentes vías para que la propagación de los incendios se realice de manera vertical. Por ende, si no tenemos nada que evite esto, debe de contabilizarse el concepto del total del inmueble. Y lo mismo, si tenemos un piso y no tenemos nada que evite esa propagación, se considera por completo. Aún así, ustedes pueden de manera un tanto discrecional decidir realizarlo por piso, aunque no lo estaríamos realizando de manera correcta. Pueden realizar así. Bien, estos números, ¿dónde los vamos a vaciar? Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Para determinar el grado de riesgo, bueno, se tiene que realizar lo que les acabo yo de mencionar hace poco, que es identificar la superficie construida en metros, y este dato puede salir de varios documentos. Tenemos varios documentos de donde se obtiene este dato. El inventario máximo que se ha registrado en el transcurso de un año. ¿Qué quiere decir inventario máximo? Puede ser que no sea el caso para los inmuebles destinados al servicio público, pero pensemos para que veamos a qué se hace referencia esto en un centro comercial. Los centros comerciales tienen, el que ustedes gusten, tienen estacionalidad. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que los meses, por ejemplo, de diciembre, de noviembre, diciembre, tienen un inventario mayor de mercancía, pues por razones que explican la estacionalidad del cierre del fin de año. Lo mismo sucede, por ejemplo, el Día del Niño. Es decir, tenemos fechas de estacionalidad donde, en este ejemplo que estoy diciendo yo, ellos deben de considerar sus inventarios máximos, es decir, cuando las bodegas están a máximo tope. Ese sería el inventario correcto que se debe de utilizar. Y si ustedes no tienen esta variación, bueno, tenemos que hacer un cálculo, una estimación, un promedio de que realmente no tenemos variación significativa, a menos de que la contemos con ella, de estos inventarios. ¿Qué más? También debemos de considerar que el inventario de sólidos o de los combustibles sólidos, todo lo que una persona, y esto depende del número de personas que trabajan en las diferentes áreas o oficinas o pisos, el número de ellas determina, se considera un promedio de 60 kilogramos por cada trabajador del centro de trabajo. ¿A qué hace referencia esto? El escritorio que yo utilizo, la silla que utilizo, la computadora que utilizo y un pequeño archivero que tengo ahí, que es pequeño, 60 kilogramos. Eso es lo que yo utilizo para poder desarrollar mis actividades laborales. Por cada persona 60 kilogramos, pero por ejemplo, el archivo que tenemos en la bodega, ¿no?, donde hay 80 cajas, y determinamos nosotros un promedio de peso para cada caja de 20 kilogramos, bueno, hay dos, hay de 15 y de 20 kilogramos, hacemos un promedio, a lo mejor una caja pesa 15 y la otra pesa 12, pero estandarizamos a 15 kilogramos. Entonces solamente tengo que multiplicar ese 15 por el número de cajas que tengo. Ese no cuenta como inventario de 60 kilogramos personal, porque eso nadie lo usa. O sea, sí, claro, se utiliza para trabajar, pero no se usa de manera personal, como tu escritorio, como tu silla o como el ordenador, la computadora que estás utilizando, ¿no?, tu impresora, si acaso llegaras a tener, o un archivero personal. Los libreros, por ejemplo, donde tenemos carpetas con expedientes que no están en ningún archivo guardados, sino que están también en la oficina, esos no cuentan como inventario personal. Tenemos que contabilizar aproximadamente un librero, que son de tamaño estándar. En un anaquel tengo que sacar un promedio. O sea, conforme a el tipo de expediente de carpetas que yo almaceno aquí, cuánto me pesa cada uno, cuento el número de carpetas que caben ahí o que tengo colocadas, y simplemente hago una multiplicación. Cada una pesa, voy a inventar, medio kilogramo, entonces por 10 tenemos 5 kilogramos, por 5 charolas, y así obtengo el peso para un librero. Ese inventario, ese librero no es para uso personal, está resguardando expedientes y carpetas. Entonces, 60 kilogramos, lo que yo utilizo, mi escritorio, mi silla, mi computadora, un escritorio personal, un perchero tal vez. Y todo lo demás que no es de esta manera se calcula por aparte. Ahora, considerarse el inventario real, aquí es inventario máximo, recuerden que dijimos, pero si no podemos utilizar este criterio,
considerando la cantidad real que en ese momento tenemos, al momento de realizar el estudio de riesgo. Vamos a ver qué más tenemos. Cuando se disponga en el centro de trabajo o áreas que nosotros tengamos de dos o más sustancias que correspondan a un mismo concepto, se deben de considerar bajo uno mismo. ¿Qué estoy diciendo? La pintura es inflamable, el alcohol al 70% es inflamable y el thinner es inflamable. Entonces, aunque estos tres son diferentes, dado que los tres son inflamables, se consideran bajo un mismo rubro. Son líquidos inflamables. Eso es lo que está haciendo referencia. Si tengo diésel y otra sustancia que necesite ser calentada para desprender los vapores, no hago inventario de cada uno por separado, sino entran en el mismo rubro y se cuantifican, en los ejemplos que estoy diciendo, en litros, con el criterio que vimos arriba. Muy bien. Esta fórmula que están ustedes observando en la lámina aparece, o bien está tal cual está copiada y pegada de la norma oficial mexicana. Ustedes la van a revisar con más detenimiento. Recuerden, voy a repetirlo, tienen que revisar exhaustivamente y detenidamente la norma oficial mexicana 002 y el apéndice donde viene esta metodología o este método para calcular, para determinar el grado de riesgo de incendio. Veamos los conceptos que está manejando, donde me dice inventario 1, inventario 2, inventario 3 e inventario 4. No hay inventario 5 porque recordemos que los pirofóricos y los explosivos no importa la cantidad de inventario, cualquier cantidad que tengamos se considera de riesgo alto. Y vemos que en el primer caso estos valores que aparecen en el denominador de cada uno de los inventarios ya están en la tabla, o sea, no tenemos nosotros que sacarlos de otra manera. Bien, aparecen ahí en la tabla y fueron calculados también con una metodología. 3.000 litros para los gases inflamables, 1.400 litros para líquidos inflamables, 2.000 litros para líquidos combustibles y 15.000 kilogramos para inventario de combustibles sólidos. Ahora, esto que viene aquí nos está diciendo cuál resulta aplicable para nosotros. Decía yo, dado que en este inmueble, por ejemplo, no contamos con gas LP ni con gas natural, pues en el numerador, ¿verdad?, lo que voy a colocar donde corresponde a los gases inflamables, pues va a ser 0. Y ese número pues prácticamente no está sumando a la cantidad de inventario los combustibles. Vamos más adelante. ¿Cómo los vamos a clasificar? Cuando nosotros vaciamos los números de los inventarios que obtenemos y realizamos las correspondientes divisiones y sumas, aquí que al igual que en la metodología de Mosler no tienen nada completo, lo podrían ustedes incluso vaciar en una hoja de Excel si así lo desean, si tienen esa habilidad de prepararlo en hojas de Excel, pero no es otra cosa más que aritmética básica, divisiones y sumas de nivel básico de educación, ¿no? Entonces podemos obtener dos posibles números, o bueno, el número que obtengamos puede encajar en cualquiera de los dos intervalos que menciono, que sea menor que 1 o que sea igual o mayor a 1. Solamente esos dos intervalos tengo, menor a 1, igual mayor a 1. Si obtenemos que es menor a 1, determinamos ya que el grado de riesgo de incendio, usando la 002, es un riesgo ordinario. Y lo contrario, igual o mayor a 1, tenemos que el grado de riesgo es alto. Vamos a ver. Lo tenemos aquí, lo que acabas de mencionar, menor, superficie construida menor a 3.000 metros y resultado menor a 1, con la fórmula que se utilizó, ordinario. Y el alto, bueno, centros de trabajo con una superficie igual o mayor a estos 3.000 metros cuadrados y que se obtenga igual o mayor a 1. Bueno, ya obtuvimos este resultado. ¿Qué hacemos ahora con él? Bueno, tenemos que elaborar un documento para presentarlo. Y dentro de este documento, ustedes en los materiales que se les están facilitando para el desarrollo de este curso, tienen ya ejemplos o tienen un formato donde ustedes solamente tienen que ir vaciando
los inventarios correspondientes y ya viene. La presentación que nosotros hicimos, pues en realidad esa es una hoja de Word ordinaria, donde ustedes solamente tienen que personalizarla con logotipo del gobierno de la Ciudad de México, con el correspondiente logotipo de cada una de sus dependencias o de sus órganos, y la personalizan tal cual como lo tienen ustedes. Regularmente hacen su documentación, sus oficios. ¿Y qué debe de contener este documento? Porque ustedes como responsables oficiales van a presentar no lo presentan, lo integran a su programa interno de protección civil. Como es razonable, lo primero que tenemos que poner es el nombre, denominación, razón social o identificación específica del centro de trabajo. Para el caso de este inmueble o de esta dependencia, Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. El domicilio completo del centro de trabajo y bueno, pues nuestro domicilio, que eso no hay ningún problema en obtener estos dos primeros. Son los primeros componentes. ¿Qué más debe de venir? La descripción general del proceso productivo, así como los materiales y cantidades. Esto para los edificios de oficinas, pues como que el proceso productivo, ¿qué es eso? Voy a dar un ejemplo y voy a dar un ejemplo para esta secretaría. Por ejemplo, una farmacéutica que se dedica a la fabricación de medicamentos, ¿no?, y distribución. Bueno, la descripción del proceso productivo será esto. Puede ser que haga incluso investigación o no. Fabricación de medicamentos y ahí puede hacer una desagregación, tabletas, jarabes, para cáncer, hormonales, que es factible, y distribución de los mismos. Ese es el proyecto, la descripción del proceso. Y además, ¿qué materiales utiliza para la producción o para hacer este proceso de producción? En el caso de esta secretaría, no tenemos un proceso productivo tal cual, sino tenemos procesos administrativos. Entonces nuestra descripción la podemos plasmar como actividades administrativas de oficina, de manera general, para el caso de este edificio. Así que cada uno de ustedes, en su respectivo centro de trabajo, deben de identificar, bueno, cuáles son las actividades que se realizan. Es posible que hemos tenido nosotros, por ejemplo, como participantes de este curso, personal que trabaja en los diferentes zoológicos con los que cuenta la Ciudad de México, el zoológico de Chapultepec, el zoológico de Aragón, donde la descripción de sus procesos no tiene que ver nada con lo que se realiza de manera general en las oficinas, tiene otra descripción. Entonces, hagámoslo conforme a la actividad que nosotros realizamos. Esto, repito, acuérdense que no solamente está pensado para el servicio público, sino para cualquier tipo de organización, la que ustedes se les ocurra, para cualquier tipo de organización. Entonces llega a haber en las organizaciones privadas o también en los públicos horarios, ¿no? Por ejemplo, horario, tienen el tercer turno, por ejemplo, que son plantas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, durante 365 días al año. Entonces, ¿cuál es el número de turnos y cuál es el número de personas que trabajan en cada uno de estos turnos? Necesitamos documentar ese dato. Para el caso de esta secretaría, en este edificio en particular, porque tenemos compañeros que pertenecen a otra dirección general, que es la táctica operativa, que ellos sí tienen horarios pues para cubrir básicamente las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero pensando en este inmueble, solamente tenemos un turno, ¿no?, que es un horario de ingreso a las 9 de la mañana y con salida que es variable entre 18 y 19 horas. Un solo turno, un solo horario, de tal manera que solamente presentamos un dato sobre cuántas personas regularmente se encuentran como población fija dentro de nuestro inmueble. Pero en este también debemos de contabilizar número de visitantes o personas que no están dentro de nuestras instalaciones. Bueno, que son nuestra población flotante, población visitante. Y la cantidad, o la superficie construida en metros cuadrados. Todo esto no tiene mayor acción o mayor trámite más que recabar la información y vaciarla en este formato, que es de libre, pero bueno, de presentación libre, utilizando los respectivos logotipos que se necesiten utilizar. Prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México.